Hola a quienes nos vuelven a ver en estas grabaciones para el Diplomado en Arte Contemporáneo. Estamos muy contentas, de nuevo María Álvarez del Castillo y yo, María Arcadia, de estar presentes en esta ocasión con nuestro queridísimo amigo y colega y colaborador Rodrigo Montaño para este Hola. módulo dedicado a el archivo e historiografía del arte. Y bueno, como ya es costumbre, vamos a ceder la palabra a que Rodrigo nos cuente y nos platique un poco de él, de su trayectoria, y pues bueno, así nos va a ir presentando los temas que tiene preparados para esta conversación. Vale, pues muchísimas gracias por la invitación, antes que todo. Es un honor estar aquí con ustedes y es un gusto también. Y pues bueno, yo soy Rodrigo Montaño, estudié una licenciatura en Gestión Cultural y acabo de regresar de estudiar un máster de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual bueno, es un máster institucional, entonces están involucrados la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y el Museo Reina Sofía. Eh, antes del máster estuve trabajando en un módulo que se llama Módulo Cultural Torremolinos, ubicado cerca de San Isidro, y bueno, ahí estuve desempeñando la función de administrador y de tallerista. Este taller se llamaba Taller de Arte Comunitario y trataba de simplemente utilizar el arte como un instrumento para reunirnos y crear comunidad, simplemente, ¿no? Y más que nada iban niñas, niños y también las mamás, ¿no? Que las mamás eran las que estaban ahí, ellas siempre, ellas siempre puestas, ¿no? Para el taller. Entonces, bueno, eh, en, en el museo, en el máster, estuve desarrollando un trabajo final de máster, ¿no? Que es una tesina, es una especie de investigación. Y bueno, el tema hablaba sobre las imágenes que han circulado recientemente en esta época donde nos enteramos muy a menudo que hay desapariciones forzadas, que hay feminicidios, que hay violencia, ¿no? Y bueno, sobre todo, este tema específicamente trataba de abordar dos casos, ¿no? Uno es la desaparición forzada de Marcos, Daniel y Salomón, estudiantes de cine del CAP, que fueron desaparecidos por supuestos miembros de la Fiscalía en 2018, y, eh, y las recientes represiones policiales que hubo el 3, el 4 y el 5 de junio. Bueno, la idea de esta tesina era hacer una memoria hilada a partir de las imágenes que se produjeron y que circularon en el espacio mediático, y a partir de esta memoria yo me preguntaba sobre, bueno, esta tesina se preguntaba más bien sobre cómo se representa lo irrepresentable, ¿no? Que es algo que nos duele y que es algo que muchas veces también se llega a censurar, ¿no? Pero que a la vez en este trabajo yo me di cuenta que no, pues que no, pues que no es tan bueno censurar las representaciones de la violencia, porque estas representaciones están muy presentes, ¿no? en nuestra contemporaneidad. Entonces, bueno, desde aquí también voy a hablar, ¿no? O sea, que sobre todo me ha interesado los cruces entre arte y política, ¿no? Que bueno, también hay como pues todo un tema sobre lo que es arte y si estas imágenes están dentro de lo que sería arte. Pero bueno, como que el objetivo de esta pues no es entrar en esta discusión, ¿no? Porque al final siempre hay pues siempre hay como diferentes discusiones, ¿no? En torno a esto.
Y, a ver. Bueno, también les cuento que estando cursando el máster, me involucré en un grupo de estudio que se llama Políticas Estéticas de la Memoria. Este grupo es coordinado por dos investigadoras, una se llama Nelly Richard, otra se llama Ana Longoni. Las dos nos han acompañado durante las sesiones, y la idea era hablar sobre las memorias de las dictaduras y las posdictaduras latinoamericanas. Y pues sí, hablar y hacer nuevas lecturas sobre estos tiempos, ¿no? Las dictaduras, por lo general, las dictaduras latinoamericanas, por lo general se sitúan en América del Sur, ¿no? Aquí México, a partir del 68, empezó una guerra sucia que terminó como en el 75 más o menos, pero que no se ha considerado tal cual como una dictadura, ¿no? Pero aún así es muy importante tratar también lo que sucedió al contexto mexicano, ¿no? Y bueno, las dictaduras, la época de la dictadura es más o menos de los 70s a los 80s, 90s, ¿no? Y las posdictaduras, pues se habla de las dictaduras a partir de las transiciones a la democracia que ha habido, pero bueno, eso, el fin de la posdictadura es algo también que discute, ¿no? en los espacios académicos, porque no hay como un punto definitivo que cierre la posdictadura. Entonces, por así decirlo, ahora estamos en una posdictadura, ¿no? O sea, estamos viviendo como todas las regresiones que ha habido de la dictadura, de dictaduras latinoamericanas. E igual aquí en México, ¿no? Estamos viviendo todas las regresiones de la guerra sucia. Y bueno, ya me callo por si quieren ustedes hacerme alguna pregunta. Tengo una pregunta. A partir de este cruce de arte y política, ¿no crees que lo político es personal y cómo lo aplicarías como en tu quehacer, en tu postura, como gestor, como cómo para ti es lo político es personal o cómo te afecta? Sí, claro. Justo me llegué a preguntar cómo, o sea, yo creo que lo político también tiene que ver con nuestro propio ser, ¿no? Con nuestra propia esencia. Justo también creo que me involucré en este tema por lo mismo, porque al fin es un tema político y es un tema que me lleva hasta lo personal, ¿no? Y que es, bueno, menos para mí es imposible de ignorar, ¿no? Sí, yo quisiera ver qué es lo que te atraviesa, qué en tu ser atraviesa, duele, te hace replantear situaciones, ¿no? Para mí es así, ¿no? Para mí es, si yo siento que hay cierto tipo de violencia o que no se están cumpliendo ciertos tipos de derechos humanos, pues me afecta, ¿no? En lo personal. Claro. Y le quisiera poner como una voz, ¿no? Quisiera ver, bueno, luego nos platicarás tú cómo le pones voz y cómo se va transformando también esto para ti. Sí, y también como una memoria que puede ser íntima es también colectiva, ¿no? Exacto. Sí, justo de eso también iba a hablar más en el segundo punto de la... Sí. Pero de lo que decías, María, ya se me fue. Qué bueno que se va a editar esto. ¿Cómo te atraviesa? Me atraviesa. Personalmente, sí. ¿Qué te toca a ti? Sí, claro. Sobre todo cuando la desaparición de los estudiantes, ¿qué te mueve?
Sí. ¿Qué sientes, no? ¿O qué sientes? ¿Cuál es tu entorno? ¿Qué quiere decir de tu entorno? O, no sé, ¿qué representa para ti? Sí, bueno, a mí la verdad que, o sea, estuve también utilizando mucho sobre por qué había elegido este tema, porque no es un tema fácil, la verdad, pero es muy necesario y además que me trastoca. Entonces me estoy preguntando por qué me trastocaba, ¿no?, este tema, y justo tiene que ver por una cuestión de cosas que tenemos en común, ¿no? Que en un principio yo sabía que pues eran estudiantes, son estudiantes, ¿no? Porque los desaparecidos debe de hablar en el presente. Estudiantes igual que yo, era un estudiante, son jóvenes igual que yo, ¿no? Y además, pues de alguna manera empezar a trabajar con estos temas también es experimentar un duelo, ¿no? O sea, que no te quedes como paralizado, sino paralizado y con miedo, ¿no? Porque al final el miedo paraliza, sino que trabajándolo y de alguna manera haciendo una memoria, pues vas pues contribuyendo en algo, ¿no? Un pequeño granito de arena que también te ayuda a sanar estas heridas que son incurables, ¿no? Me preguntaba por estos impulsos, ¿no? O motivaciones personales que nos llevan a revisar la historia y en esa revisión traer al presente, como dices, ¿no? Se habla en presente. Todo lo que ello conlleva, ¿no? Y quizás a veces para esta articulación de las memorias siempre habría un factor quizás que nos atraviese en lo personal y a partir del cual pues hacemos todo este trabajo, ¿no? De recapitulación, de investigación minuciosa de esos hechos, valiéndonos de las tecnologías de las que disponemos en la actualidad, con un enfoque, con un fin, porque aunque se hace memoria, y también como a manera de pregunta, pues me imagino que no es siempre una memoria objetiva, ¿no? La manera en la que estás recuperando los datos, la información, el material, pues también ya es en sí un acto subjetivo de archivo, de documentación y de presentación de todo ello. Sí, sí, que justo ahora que estás mencionando que la memoria subjetiva, creo que también la historia, o sea, y hay una diferencia entre historia y memoria, ¿no? Porque la historia, por lo general, es objetiva, ¿no? O se quiere ver como objetiva. Y la historia se ha construido bajo criterios científicos que quieren, pues, ser como objetiva. Y por el otro lado, la memoria es subjetiva, es algo que es un fenómeno individual, pero que también se vive a nivel colectivo, ¿no? Como decías, que es íntima, pero también pues comunitaria, ¿no? Que vive a nivel a nivel de grupo. ¿Compartida? Podría ser. Sí, compartida, compartida está súper lindo. Yo creo que cuando hacemos este tipo de ejercicios nos ayuda como a empatizar con el otro, ¿no? A pensar que uno no está tan lejos y que cualquier momento tú puedes ser el desaparecido. Y yo creo que eso a veces nos cuesta mucho dimensionar, ¿no? O ponerle voz a eso. O al menos sí. para... Sí, que justo también como este tema de de cómo representar lo irrepresentable tiene que ver con esto, ¿no? Porque es muy difícil ponerle nombre y es muy difícil narrarlo y es muy difícil transmitirlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace también desde las prácticas artísticas? Pues intentar pues experimentar para poder narrar de alguna manera y poder seguir transmitiendo esta memoria que también es traumática, ¿no? Que es traumática pero que también es compartida y que es colectiva. Y que requiere de alguna sanación también, ¿no? Sí. Una redimisión, de una sanación. Sí, de espacios de duelo. Y eso sí, que justo... perdón. No, que justo estos espacios de duelo, pues bueno, son
se materializan, ¿no? Por así decirlo, en monumentos, en antimonumentos, en memoriales o en muestras, o estos gestos que parten desde la sociedad civil y que son paralelos a los canales de la historia oficial, ¿no? Como por ejemplo podemos decir el antimonumento de la glorieta de las y los desaparecidos, ¿no? Aquí en Guadalajara. Y a lo mejor que hay voces que no vienen desde el poder o desde arriba, desde la dictadura, digamos, sí. O que llevan mucho tiempo, ¿no? Como este patriarcado, esta voz como desde arriba dominándonos, y que los de abajo quieren decir, hey, no, yo también estoy aquí y no estoy conforme y esto no me representa, ¿no? O sea, no hay héroes todavía, o sea, aquí hay muchos caídos, aquí hay muchos desaparecidos, faltan muchos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos desapareciendo? Sí. Y preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, para mí, desde ahí son los antimonumentos que se me hacen importantísimos en este punto, en este momento de la historia y en el espacio público, ¿no? Lo que quiere decir. Sí, y que desde esta pregunta también, como ¿por qué nos están desapareciendo? ¿No? También es una pregunta muy difícil, ¿no? Que pues es difícil hacérnosla, ¿no? Es una realidad que está muy actual. Luego también, ahora mismo, se me viene a la mente que durante el trabajo final yo me preguntaba muchísimo como cuál es la diferencia entre transmitir, entre estas prácticas que transmiten la memoria en un pasado, o sea, por ejemplo, en los 70s o en los 80s, y cuál es la diferencia entre lo que estas prácticas están transmitiendo hoy, ¿no? Porque de alguna manera también es diferente, ¿no? O sea, porque es algo que está en nuestra realidad presente, ¿no? Y que, por ejemplo, en América del Sur, que se han hecho mucho políticas de la memoria sobre las dictaduras latinoamericanas, pues ellos ya pueden contar de otras maneras, pueden contar todo esto que les ha pasado de otras maneras, incluso se habla de una postmemoria o de una memoria intergeneracional, ¿no? Que cómo se va transmitiendo de generación en generación, mientras que acá, porque sigue tan presente, pues no se habla mucho de esto, ¿no? Es algo que pues es una herida que tenemos como pueblo, ¿no? Sí. Como sociedad. Me pregunto también por las prácticas artísticas contemporáneas, ¿no? O bueno, de la actualidad, en términos de memoria y archivo y demás. De pronto este tema político, social, de las desapariciones, violencias, heridas históricas, viene a resurgir, ¿no? O sea, que el ámbito político aparece inmediatamente al momento de hablar de memoria, básicamente, ¿no? Y esa es una relación que me parece como muy interesante, porque uno quizás... E historia, ¿no? Ajá. También. Uno quizás pensaría en memoria y, no sé, otros temas, ¿no? Como de tal exposición o el archivo de tal, no sé, de tal, pues performance o, ¿no? Como estas cosas. Sí. Pero acá como que llegamos a una médula, pues social, antropológica, política. No sé si esa sería como una tendencia, si tú lo ves así, de las prácticas artísticas de archivo y memoria en Latinoamérica, por precisamente el pasado que nos sostiene en este presente. Y también qué otras, ¿no?, áreas de ello hay. Sí, pues no sé si entendí muy bien, pero yo creo que justo sí hay una tendencia de las prácticas formativas como por recuperar el pasado y por documentar, ¿no?
en los 90, en la década de los 90 hubo un auge, ¿no? de lo documental y de los archivos. Y trabajar la práctica artística desde los archivos y desde la memoria. Sí, y bueno, hay diferentes cosas, ¿no? Como que la memoria puede cruzarse con el urbanismo, puede cruzar con la psicología, con la biología, ¿no? Y yo creo que también es como lo súper interesante, ¿no? Que involucra un montón también como de disciplinas de estudio y sí, de disciplinas de estudio, y también esa está en nuestro día a día, ¿no? O sea, que la memoria está en nuestros pensamientos, nosotros somos memoria, ¿no? O sea, ya si nos salimos como de el mundo y hablamos de la memoria como este fenómeno, pues es muy interesante, ¿no? Que nosotros memoria, y que gracias a la memoria, pues gracias a la memoria yo puedo estar hablando ahora mismo de esto, ¿no? O sea, sí. Hablando de la memoria, en los 90s, en tu entender, ¿qué estaba sucediendo en Guadalajara? Como desde la historia del arte, ¿dónde estaba en ese punto un poco para ti Guadalajara? Bueno, tampoco es como que sepa mucho, digo, hemos estado investigando, pero a mi parecer los años 90 Guadalajara estaba viendo como esta transición de lo figurativo a lo más conceptual, ¿no? Bueno, justo ahora que lo estás diciendo, tampoco es que me he puesto a pensar mucho, pero ahora mismo lo relaciono con la obra de Ken. ¿Recuerdas su apellido? ¿Carmen Bordes? Carmen Bordes, sí. La ronda. De Carmen Bordes, ¿no? La ronda de... De Don... De... La ronda, sí, ¿de qué estuvo? La ronda nocturna de... Bueno. Ahorita la busco. Sí, pero fue de Don... Ay, lo tengo aquí, no, lo estoy viendo en el cuadro, pero sí, justo es como esta transición 80s, 90s, ¿no? Y sí, que, bueno, sí, hay personajes todavía muy actuales de la ciudad, como Crepelin, Benito Zamora, pues sí, claro, toda la escena tapatía, ¿no? Como sí, Tres Mujeres, como sí, Ana Luisa sí, Révora, Margarita sí, La Peña, Marco Pacheco. Y es también interesante esta obra, ¿no? Que al final esta obra también es un documento. ¿Es un qué, perdón? Un documento. Un documento que también, pues, bueno, me acuerdo de la exposición que hubo sobre el movimiento artístico de los 90 de Guadalajara e iniciaba con esta obra, ¿no? Justo también porque está contando la historia, ¿no? Esta obra, la historia de los años 90. A mí me encanta que esté ubicada fuera del Roxy también, que en ese momento era muy emblemático, ¿no? Como que había mucho sucediendo, no nada más en cuestión de arte, pero también había música y hablaba como de escenas de la ciudad confluía ahí mismo, ¿no? Desde donde fueras, ibas al Roxy y pues te encontrabas, no sé, con mucha gente que conocías y mucha gente que no de la ciudad, ¿no? Pero, no sé, como que digo, y también no había muchos lugares ni muchos foros donde hacer cosas en ese entonces, ¿no? También seguía teniendo mucha censura entonces, ¿no? A cada rato censuraban conciertos y tal. Ya. Y por ejemplo, al momento de hablar de memoria, desde tu trabajo, bueno, decías que era como esta revisión también de las imágenes, ¿no? Que circulaban y que se producieron alrededor de estos acontecimientos. ¿Cómo fue ese proceso, por ejemplo, ¿no? Como de hacer memoria, o no sé si sea correcta la expresión, hacer memoria, ¿no? Pero sí, cuéntanos como que
¿Qué acciones constituyen este ejercicio, ¿no? de archivo y de historiografía? Pues bueno, en realidad fue documentación visual, o sea, yo estuve, yo estuve buscando sobre los eventos y los videos, las imágenes de periódicos, las imágenes de las redes sociales, los hashtags que se utilizaban, bueno, todo lo estuve recopilando. Y al fin, pues se trató pues como de ir hilando, ¿no? De ir hilando y también escribiendo y tratando de, como de, pues no perderme de la pregunta, porque bueno, luego bien sabemos cómo son los procesos académicos. Y una cosa que también se me hace importante compartirles es que justo me di cuenta que la pregunta que yo hacía, como que iba resplandecina, pues era una pregunta que yo mismo me estaba haciendo, ¿no? O sea, que yo mismo me estaba haciendo al momento de estar escribiendo, al momento de estar revelando las imágenes, porque luego bien para hacer pues un documento que revela una memoria o una historia, pues también hay que seleccionar, ¿no? Hay que dejar ciertas cosas afuera y hay que dejar ciertas cosas adentro, ¿no? Y eso eso nos toca, nos guste o no guste, ¿no? Entonces, de alguna manera, bien, pues, como éticamente preguntaba, pues, qué es lo que era más importante o más valor documental para poder, bueno, para que estuviera ahí dentro de cine, ¿no? Sí, que eso es bien interesante, como el criterio que tienen los historiadores o los recuperadores de esta información de decir que sí se enuncia, ¿no? Que sí se abre y que no, ¿no? Como... Sí. O los curadores. O los curadores, sí, básicamente sí. Es ello, ¿no? Y aquí es curioso porque lo estás desarrollando, o bueno, lo desarrollaste, pero no necesariamente a partir de un trabajo artístico, ¿no? Sino cultural. Sí, justo, y fue súper lindo, la verdad que me gustó mucho. Sí, y en relación a esto también les voy a contar algo. Ya me acordé, es la ronda nocturna, Don Rosendo en la ronda nocturna de Carlos. Claro, déjame. Y bueno, ojalá luego tengamos chance de hablar un poco sobre eso. Sí, con Yuri ya estaremos hablando del tema más a detalle de la historia local. Perdón, te interrumpí, querido. Si quieres... Ah, no, está bien. No, está bien. Parte de esto, porque si no vamos a seguir aquí. No, les decir algo, pero ya sé. Ah, bueno, que justo les quería también contar sobre cómo fue este proceso pues sí, de encontrarme con la historia, por así decirlo. Encontrarme con la historia, son estados. No, pero bueno. La historia te encontró a ti. Sí, pues a ver, voy a poner un ejemplo que se me hace como pertinente, que es el de, por ejemplo, es lo que recordamos cuando, en nuestras clases de historia, por ejemplo en la primaria o por ejemplo en la preparatoria, ¿no? Yo me acuerdo de la Revolución Francesa, me acuerdo de la Guerra de los Pasteles, me acuerdo de muchos hechos que sucedían fuera de México, que están localizados en Europa, ¿no? También. Y justo también esto se me es importante porque hay que saber que la historia tampoco es inocente, que la historia es una representación. Y como ya decía, es una construcción, una construcción pues de un discurso, ¿no? Que trata de dar una identidad
Por ejemplo, el caso de los muralistas también, se me viene a la mente, ¿no? Porque muralistas son los muralistas, ¿no? Y hay un libro, se llama Arte y Poder, de Ariela Azula, del Colegio de Michoacán, que es muy interesante porque trata de hablar sobre la relación de poder que tienen los muralistas y cómo fue que los muralistas llegaron a ser el movimiento cultural de evolución, ¿no? Y que al final, pues también todo esto ha sido patrocinado y subvencionado tanto por el gobierno de México como el gobierno de Estados Unidos. No se me hace importante también decirlo porque hay artistas que fueron completamente invisibilizados, ¿no? No se ha hablado para nada, y en vivo se ha hablado siempre de este movimiento, ¿no? Que pertenece a la identidad de la revolución. Y en relación a esto, como yo decía, que la historia es inocente y hay que saber de dónde se enuncia, desde dónde se escribe, quién la escribe, para quiénes la escribe, cómo la escribe, ¿no? Porque luego también pienso ahora, ¿no? Que estamos, pues ahora que también hay una especie de despertenencia a la historia, ¿no? A una historia que se nos ha impuesto. Y por eso el surgimiento del movimiento feminista o movimiento antirracista, ¿no? Que tratan, pues, que rechazan los protagonistas de la historia, ¿no? Que nos han dado, ¿no? Y pues que en realidad estos protagonistas invivilizan y además también violentan, pues, a ciertos grupos, ¿no? Como los grupos de las mujeres, las africanas, los negros, ¿no? Yo creo que justo, sí, pues te hace como replantearte, ¿no? Ok, esta es la historia oficial, entre comillas, pero ¿qué había alrededor, no? ¿Qué estaba pasando más en ese contexto? Y a mí siempre es donde más me gusta me gusta leer entre esas líneas, ¿no? Ok, bueno, esto era lo oficial y se ve desde aquí, pero si le rascas un poquito más, ¿qué más estaba sucediendo? ¿Y qué otras voces estaban actuando, ¿no? O qué más estaba representando en ese contexto? Y yo creo que eso es lo rico, ver ese tipo de historias o enterarte de otros movimientos, ¿no? Igual un poco más disidentes, yo creo que justo lo LGBTIQ más, sí, bueno. No, casi nunca se habla la historia desde ahí, por ejemplo, ¿no? O desde sí. El queer, o desde la homosexualidad, o desde lo negro, lo racista, lo blanco, o sea, casi siempre, ¿no? O incluso asiático, ¿no? Como casi no nos influencia nada de la cultura asiática, casi siempre se centra más en lo europeo, gringo, ¿no? En esta cosa. Entonces, y casi no hablamos de los argentinos o de los chilenos o bolivianos, ¿no? Sí. Incluso de los pueblos originarios. O de los pueblos originarios, o los wixárikas, no sé. Sí. Que bueno, claro. Jalisco son importantísimos y su cultura y todo, y no se ven casi representados, ¿no? Claro. Sí, y que justo, o sea, relacionando con la historia de los 90, ¿no? En los 90 también surgió pues el levantamiento zapatista, ¿no? Y que ha sido como a nivel del movimiento racista, colonial, pues ha sido un referente muy importante, ¿no? Luego también tienen otros padres, tienen otra filosofía que no busca el poder, ¿no? Que por el contrario, pues busca la comunidad, hacer comunidad, y se posicionaron también en contra del Tratado de Libre Comercio, cosa que se estaba celebrando, ¿no?
aquí en México. Y bueno, los zapatistas también son interesantes porque también han utilizado como las mismas herramientas o los mismos instrumentos que proporciona la globalización, pero para la visibilidad, ¿no? O sea, como estrategias de comunicación, los zapatistas siempre han sido como bien interesantes, ¿no? Pues yo recuerdo en el 95, que fue la devaluación y que estaban recién levantados los zapatistas, yo aquí nunca escuchaba nada de los zapatistas, nada, ¿no? Y me tocó irme un año a Florencia a vivir en el 95 y allá los italianos era como, wow, los zapatistas, ¿no? Y como súper interesados en lo que estaba sucediendo con ellos y en este movimiento y su forma de pensar. Y en México nadie los estaba volteando a ver, nadie nos estábamos enterando de nada, ¿no? Era como tratar de taparlo. Sí, que incluso yo, o sea, he hablado con algunas zonas sobre cómo vivieron el levantamiento zapatista los 90 y decía que les daba muchísimo miedo, que también les había mucha estigmatización, ¿no? contra los indígenas, ¿no? Sí. ¿Y será que la memoria en este sentido no solo sirva como para hablar del pasado, sino además para visibilizar un aspecto presente, ¿no? de la sociedad, del territorio? Sí, claro. Y de la identidad. De la identidad, sí. Y de la identidad, sí, y que ahora justo hablando también de los zapatistas, cómo la memoria es situada, ¿no? Cómo las memorias están situadas, o sea, la memoria no está fuera de nuestro contexto, la memoria está dentro de nuestro contexto, ¿no? Sí, y también eso que decías también tú, María, que la relación que tiene la memoria con el pasado, por así decirlo, es transversal, ¿no? Es como el pasado está en el presente, no porque se acuerda en el presente, ¿no? Sí. Realmente lo estamos viviendo, y digo, de diferente manera, pero es igual, ¿no? Sí, es memoria viva, ¿no? La memoria viva. Sí, oiga, voy a prender la luz aquí, que ya se está viendo eso. Sí, que justo, ¿no? Hay como diferentes maneras de llevar, ¿no? O sea, se ha activado y se ha transmitido la memoria de diferentes maneras. Un ejemplo son monumentos, los antimonumentos, memoriales, pero también ahora a mí se me hace bien interesante lo que está sucediendo en México, porque documentales que se están produciendo, pues están hablando también una memoria, que es una memoria muy reciente. Muchos de los documentales de ahora hablan sobre contra el narcotráfico y lo están haciendo de una manera también súper interesante. Y les queríamos un ejemplo de una película documental que recientemente vi que se llama El Guardián de la Memoria. El Guardián de la Memoria, dirigida por Marcela Arteaga. Y bueno, trata de un pueblo llamado Guadalupe, ubicado en Ciudad Juárez, que desapareció tal cual a causa de la narcoviolencia, ¿no? En la época de la guerra contra el tráfico. ¿Qué pasó a esta gente que estaba en el pueblo? Bueno, esta gente fue refugiada a Estados Unidos gracias a un abogado que hizo todo el trato con el gobierno estadounidense, que se llama, aquí tengo el nombre, bueno, pues Carlos Spector se llama, el abogado.
¿no? Yo creía que el abogado era el guardián de la memoria, ¿no? Por así decirlo, porque al final fue como un interlocutor para que sobrevivientes pudieran como llevar esta memoria a Estados Unidos, ¿no? Y pues luego estuve pensando, pero no, o sea, ¿por qué él es el guardián de la memoria si también estas personas pues pueden ser las guardianas de la memoria, ¿no? Yo creo que en ese sentido todo el mundo también es un guardián de la memoria, ¿no? Tenemos ese compromiso y pues sí, ese compromiso y ese cuidado también, ¿no? Y bueno, de esta película también se me hace bien interesante. Ahora les voy a compartir la pantalla. Se me hace bien interesante el manejo de la fotografía, el uso que tienen de la imagen. Me parece muy potente porque una cosa que no embellece un relato que habla de la violencia, no estetiza, no lo cosmetiza, sino más bien vuelve mucho más emocionales los testimonios, ¿no? que se relatan en el documental. Entonces les voy a pasar algunas imágenes, ¿va? Sí. Y cuando las estuve viendo las guardé. No sé cómo comparte. Abajo, mueve el cursor hacia la parte inferior de Meets. Ya, listo. ¿Ya están viendo en pantalla? Sí, ya. Va. Bueno, en realidad, la fotografía en movimiento tiene mucho más potencia. Pero bueno, estas son algunas de las fotografías, ¿no? Me parece que también son un experimento visual que realiza quien se encargó de la fotografía. Ahí tengo el nombre. A mí me parecen potentísimas. Sí. Muy potentes. Sí, transmiten mucho. Sí, porque bueno, es como la representación de la ausencia también, ¿no? Se representa todos los objetos, los residuos, lo que quedó de este suceso. ¿Estás como antropológico. ¿Estás pasando todas las imágenes o solo la primera? Ay, estoy pasando todo. Es que se quedó creo que las vas a tener que pasar directo ahí del PowerPoint, no en pantalla completa, porque aquí se quedó solo como la primera. Ay, yo sí. Ok, va. Ok, a ver. O ya a mí se me habrá quedado trabada tu pantalla. ¿Ahora le están viendo? María sí dice, pero yo... sí, ya está el cambio. Gracias. Ok, va. Voy a darle así para abajo, ¿va? Lo voy a poner en completo. Wow. Sí. Y bueno, todo esto con los relatos y los testimonios, pues bueno, te interpelan. Esa última me parece genial, así como hasta antropológica, como de unas... Si se hubieran encontrado así, no sé, el huesito de un, no sé. Pero está muy fuerte, ¿no? Sí. La casita. Sí. Wow. Y es que, o sea, solo viendo estas imágenes, ¿no? Qué potentes, pues, o sea,
ya te enchina la piel, pero como de una emoción bien fuerte porque es real. O sea, hay personas que fueron despojadas, ¿no? De sus territorios y esto es lo que queda, ¿no? Como dices, representar una ausencia. Y el lenguaje visual te lleva a ello, ¿no? Así como dices, el relato también, ¿no? Los testimonios también, el texto en documento también, y lo visual no se queda atrás en toda esta materia, ¿no? Claro. Bueno, y esto a mí también me remite mucho a los desaparecidos, ¿no? Como el mismo sentimiento Sí. de ausencia, de vacío. Sí. Como lo ato también todavía ahí, ¿no? En diferente cuestión, pero creo que el sentimiento para mí es el mismo. Sí, sí. Vale. Pues, bueno, tengo ejemplo de la memoria, ¿no? Y es, bueno, es un arquitecto que se llama Sergio García Beltrán. De hecho, Sergio trabajó García Beltrán. Beltrán, sí. De hecho, trabajó o está trabajando en el Goethe Institute. En el Goethe Institute. Y bueno, creo que él ahora ahora tiene un proyecto que se llama el Memorial Disperso, ¿no? Y este memorial, pues bueno, es un memorial como que se construye a partir de instrucciones que da el arquitecto y también con base a materiales bien baratos, ¿no? O sea, como bien fáciles de hacer. Entonces, pues este memorial también es participativo, o sea que reúne también a gente que está interesada, a víctimas sobre todo, y tienen un QR que te enlaza a la información, ¿no? Como al contexto de por qué está ahí este memorial. Y lo que se hace bien, lo que a mí se me hace bien interesante de este memorial es que trabaja siempre con un marco ético basado en la justicia transicional, ¿no? Que dice verdad para justicia para tener reparación, no me lo sé muy bien, pero reparación para tener garantía de no repetición y no repetición, tener paz. Bueno, es algo así, tampoco me lo sé de memoria. Estaría bueno tenerlo aquí de memoria, pero bueno, cada que sea uno de estos memoriales, pues tiene que haber una investigación y que haber como también un proceso, ¿no? Que pasa por diferentes etapas para que no solamente se instale un memorial y termine siendo cualquier tipo de momento, ¿no? Sí. Y también lo relaciono con lo que hace rato decíamos, ¿no? De cómo, desde dónde se habla de la memoria, y pues bueno, o sea, se puede hablar desde diferentes lugares, o sea, desde el activismo, desde el activismo con la arquitectura, ¿no? El arte, y creo que también es súper importante, ¿no? Que no solamente nos quedemos con este dolor, ¿no? Que también hagamos cosas, ¿no? Pues sí, que el activismo que ver también con este carácter transgresor que puede tener ya sea el arte o ya sea una práctica. No, que no se quede, o sea, que la memoria no solamente es la memoria, también tiene que ver con verdad y tiene que ver con justicia, ¿no? Y que también detrás de todo esto pues están las víctimas, que son las personas que más nos deberían de importar, o sea, que por ellas es también todo esto. Y que sería muy lindo cuidarnos desde ahí, ¿no? Cuidar que por lo general yo creo que hay tanta corrupción y
y tanta cosa que sucede que es tan violenta en nuestro sistema político, social, todo, que siempre termina habiendo una revictimización, ¿no? Y, o sea, no nada más ya pasaste por algo traumático y muy difícil, pero como que se perpetúa de tantas otras maneras después también, si te atreves a denunciar o a hacer algo al respecto, ¿no? Y Sí. creo que eso también a mí es algo que me preocupa mucho, ¿no? Sí, 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 pero que a la vez, o sea, eso está el acompañamiento, ¿no? Porque al final, pues, nos tenemos a nosotras, a nosotres, ¿no? Son a las que nos tenemos, ¿no? Lo que nos debe llevar adelante. Claro. Sí, y ahora quizás después de escucharte con todo lo que nos compartes, siento que es importante que se siga haciendo historia, ¿no? Se siga contando de estas maneras lo que nos atraviesa y articular una memoria paralela a los discursos oficiales, paralela a las notas periodísticas ya cicladas o viciadas, ¿no? Paralela a los metarrelatos que intentan homogeneizar un acontecer social en gran escala, ¿no? En ese sentido, pues seguir haciendo memoria desde lo íntimo, desde lo abierto, lo compartido, lo local, lo específico, ¿no? Luego empezamos también a encontrarnos memorias familiares o memorias de ciertos grupos Claro. bien específicos. Y es eso, por la capacidad que tenemos ahora de contar nosotras mismas nuestros propios relatos y con los propios medios que se disponen ahora, como digitales o virtuales, de discursos que se pueden publicar por cualquier persona, ¿no? Ya no solamente por instancias de poder o de una legitimización vertical, ¿no? Ahora con esta proliferación de contenidos que se publican, de fotos, relatos, estados, sentires, ¿no? Se puede articular otra historia alterna, ¿no? Quizás más real que la que pretende homogeneizar o disfrazar un aspecto de la realidad que vivimos. Sí, y que se puede contar de diferentes formas, ¿no? Que también, o se puede contar de manera oral, puede, cuando sales a una marcha, ¿no? A una protesta, también estás así, también eso es un fruto de la memoria, ¿no? Sí, justo, bueno, les puedo compartir algo. Sí, claro. No, que justo Nelly Richards, una de las coordinadoras del grupo de estudio, escribió sobre algo que ella le llama el archivo vital, ¿no? Y este archivo vital es como el resultado de las huellas, de los trazos que quedan en memoria, pero que a la vez se manifiesta en un archivo vivo de la protesta, ¿no? Ella pone el ejemplo de lo que sucedió recientemente en Chile, fue el estallido social, y es bien interesante cómo muchas de las referencias culturales que surgieron durante la dictadura chilena, pues se reactivaron con el estallido social. Por ejemplo, la canción de Derecho de Vivir en Paz, no la ubico. De Víctor Jara, que va el derecho de vivir en paz. Qué bonito. Eso córtalo. No, pero bueno, también estando en la coreografía de las tesis, ¿no? De Violador en tu camino, también es un archivo vital, o sea, que se proliferó y se tuvo como un efecto de contagio de un lugar a otro, y que la canción está basada en la historia de Chile, pero en cada lugar donde se replicó, pues se apropió la memoria, ¿no? O sea, la memoria específica. Tiene una memoria súper bonito también, ¿no? Cada lugar tiene su memoria de violencia y
Y aunque venga de Chile, representa violencias de todos lados, ¿no? Sí, 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 sí. y sus maneras de contar, ¿no? Eso es interesante también. Mm. Sí, que por ejemplo también está esto de la oralidad, ¿no? Digo, yo no, algo que yo es en un tema en el que yo me he metido, la verdad que me gustaría ser más interesante. Sí, pero mucha de la memoria se transmite de manera oral también. Ujú. Memorias familiares, ¿no? Que la receta de la abuela o que esto, hablando de recetas, también hay un proyecto que se llama Radio para la Memoria. ¿Recetario para la memoria? Para la memoria, sí. Y es un recetario pues de personas desaparecidas, ¿no? De platillos que les gustaban a estas personas y que lo hicieron las mamás junto con una fotógrafa. Y es un proyecto, la verdad, muy lindo porque pues de alguna manera es una memoria íntima que se está viviendo también a un nivel colectivo y que se transmite a través del gusto, ¿no? O sea, a través de otros sentidos. Wow, wow, qué increíble. Sí. Pues, wow, han proliferado muchísimos temas en esta conversación, de verdad, qué fascinante cómo se expande un concepto, un tema, ¿no? Y se puede llegar a cruzar con muchas otras terminologías, pero también vivencias, ¿no? Entonces, pues, bueno, da para muchísimo más, pero creo que con esto es un gran, digamos que reflejo, ¿no? De muchas prácticas que están sucediendo actualmente y que claro que también muchas de ellas se están considerando dentro de las prácticas artísticas, ¿no? Entendiendo ya que una práctica artística no se limita a un estudio, un lienzo y un mercado, sino que ya están atravesándose por cuestiones historiográficas, etnográficas, antropológicas, políticas, geográficas, territoriales, simbólicas, gastronómicas, ¿no? Entonces, en esta ampliación, pues hablar de la memoria del arte es hablar de la memoria del humano y de su vida, ¿no? Y lo que nos compete ahora, pues es lo que nos toca vivir en este contexto político, democrático, aparentemente, ¿no? En donde pues los temas que nos están moviendo ahora son precisamente estos, ¿no? Temas muy complejos de mucha desigualdad, injusticia y violencia, y entonces ahí también hay una especie de compromiso de devoción o de entrega a prácticas conscientes, ¿no? De esta realidad o que no escapan de ella, sino que como dices, intentan hacer algo, ¿no? Al respecto. Sí, sí, y que también tiene que ver con la representación del presente que se hace en cada etapa de la historia, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, pues estamos hablando de estas violencias que nos interpelan hoy, ¿no? Pero, por ejemplo, en la revolución, pues en la época de la Revolución Mexicana, pues bueno, también hubo pues representaciones que se hicieron a partir de que se vivió, ¿no? Sí, claro. Los carteles, ¿no? O fotos, o stenciles quizás, no sé, algo allí. Sí. Sí. Wow, pues qué interesante todo esto. No sé si les gustaría ir cerrando, si hay algún comentario que quisiera alguna de las dos pues externar a manera de cierre. Pues yo muy contenta de compartir con ambos dos ustedes de nuevo y extrañar este tipo de sesión y de diálogo y de intercambio. Y bueno, también ver todos los aprendizajes de Rodrigo en estos últimos tiempos. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Y también ha sido un gusto compartir con ustedes y charlar, escucharlas, ¿no? También. Y pues bueno, esperemos hacer la última vez, ¿no? No, sí. Sean muchas más, ¿no? Y que encuentros y diálogos, por favor.
Sí, pues perfecto. Pues con esto estamos dando por terminada nuestra reunión de hoy. No sé, Rodrigo, si te gustaría compartir algún contacto por si alguien quiere escribirte o está interesado en conocer más. Ok, pues mi Instagram es @rodrigo.montano. Muy bien. Ahí lo ponemos en texto también, en un PDF para que lo Va, tengan a la mano. Y pues gracias va. también a quienes nos escucharon, nos vieron el día de hoy. Y bueno, seguimos con el resto Gracias. de la tarde. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.